Amigos, buenas noches, bienvenidos a 3 en 30. Esta es una mirada fresca de la política actual. Estamos por Efecto TV. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, la discriminación, este fenómeno nocivo para nuestra vida en comunidad. Comenzamos. En la política hay muchos puntos de vista. 3 enfoques en 30 minutos. 3 en 30. Amigos, bienvenidos una semana más a 3 en 30. Es un placer aquí estar de nuevo con mis compañeros José Manuel Aspirós. Hola, buenas noches, un gusto. Y Gemi José González. Roberto, qué gusto estar aquí. La discriminación, el tema de hoy. Vamos primero, los invito a ver este reportaje que hemos preparado para ustedes. La discriminación se define como el acto de hacer una distinción o segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades. Normalmente se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de derechos para los individuos por cuestión social, racial, religiosa, orientación sexual o por razón de género. En el 2005 se realizó en México una encuesta nacional sobre discriminación. Sus resultados demostraron que en nuestro país el índice de discriminación es alto. Entre los grupos afectados están mujeres, indígenas, discapacitados, adultos mayores y homosexuales. Según la encuesta, 3 de cada 5 personas sufrieron discriminación. En promedio, 9 de cada 10 de ellos opinó que existe discriminación por su condición. 9 de cada 10 mujeres afirmó que sí hay discriminación contra ellas. 48.4% de los entrevistados no estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran homosexuales. El 36.2% no viviría con personas de otra religión. El 31.8% con otra raza y 20.1% no compartiría su vida con indígenas. Las mujeres y los indígenas llevan la peor parte. Laboralmente, a muchas de ellas se les paga menos salario que a un hombre por ejercer el mismo puesto, pero tienen que desarrollar la misma cantidad de actividades y con la misma intensidad. Los indígenas son maltratados tan solo por su color y su aspecto. Lo mismo sucede con los gays o lesbianas, a quienes se les coartan en muchas ocasiones sus libertades y sus derechos. ¿Y qué decir de nuestros discapacitados o minusválidos, a quienes con la utilización de estas dos palabras reducimos su valor humano, a pesar de que muchos de ellos le han dado gloria y oro a México en importantes olimpiadas? Las estadísticas no mienten. México es un país dividido debido a los prejuicios raciales y discriminatorios que nos hacen ver ante la mirada de otros como un país inmaduro. Asunto que se traduce incluso en la economía nacional, en la cual la concentración de la riqueza en pocas manos es apabullante. La discriminación, un fenómeno nocivo. José Manuel, ¿qué ha hecho el gobierno para esto? Bueno, pues ha hecho mucho y poco, ¿no? Podemos decir que hay esfuerzos importantes. Hay una reforma constitucional en el 2001 donde se explica exactamente qué es la discriminación y se prohíbe, obviamente. Hay una reforma, está la ley para prevenir la discriminación del 2003, está la ley para personas con discapacidad del 2005, un esfuerzo de Gilberto Rincón Gallardo en CONAPRED que fue muy importante, muy valioso. Desafortunadamente pues falleció y Calderón tuvo una terrible ocurrencia de poner a una persona que no sabía del tema. Ahora hay un nuevo titular de CONAPRED que está haciendo esfuerzos. Hay una encuesta para prevenirla sobre discriminación que tiene los datos que vimos ahorita en el reportaje, ¿no? Pero es de 2004. Estamos en 2010 utilizando cifras de 2004. 2005, ¿no? 2004. Sí. Pero a mí lo que me preocupa es que el gobierno en esta área, igual que en muchas otras, sí hace, pero lo que hace no permea. Es decir, la idea de hacer todos estos esfuerzos enormes por contener o por reducir o por matizar la discriminación, por supuesto que el gobierno federal hace bien en hacer todo este tipo de estudios, en tener estos institutos, estos consejos, pero la verdadera educación antidiscriminación es en las casas, es en los hogares. Es decir, si tú ves a tu padre tratando mal a un mesero, tratando mal a la gente que trabaja en tu casa, refiriéndose a alguien despectivamente como un indio o algo por el estilo, ahí ya, por más cosas que hagamos desde el gobierno, si no permea esto, no tiene ningún sentido. Por supuesto, totalmente de acuerdo. La discriminación comienza con las familias, pero también no puedes pedir que a través de la educación y a través de la vida familiar no discrimines si estás viendo a una clase política, a gobernantes, a legisladores, a ministros de culto, a comunicadores,
utilizando un lenguaje altamente discriminatorio y que son un ejemplo para la gente ese tipo de liderazgos. Yo opino que cada quien tiene que hacer su chamba, ¿no? O sea, el gobierno hace lo suyo y los legisladores, que es reformar las leyes. ¿Cómo hacemos que se cumplan las leyes? Porque de nada sirve tener una ley para prevenir la discriminación si no hacemos que se cumpla y si la CONAPRED no tiene más recursos para exactamente hacer eso, cambiar la concepción social y educativa sobre qué es la discriminación. Y por otro lado, lo que dices de los medios, que es muy importante mencionarlo. La discriminación en los medios es gravísima, ¿no? Discursos que discriminan a las mujeres por su condición de género, que discriminan a la gente por su raza, por su educación, por su creencia religiosa. Creo que las televisoras especialmente tienen una responsabilidad muy importante. Ahora, no sé si todos estos estudios, y nuestra experta a lo mejor nos los puede clarificar un poco mejor, si es medible el impacto social, el impacto económico de la discriminación. Lo que quiero decir es, hay ciertas palabras que si tú las utilizas en Estados Unidos o en Europa, constituyen un delito. Es decir, tú no puedes hacer cierta apología, por ejemplo, del nazismo, o no puedes hacer cierta, bueno, ya lo hemos visto jugadores de fútbol en Europa, ¿no? Cuando se refieren a alguien como un negro o algo por el estilo, hay sanciones económicas también. Que deberían de haber también en México. Efectivamente. O sea, aquí nos estamos quedando como que en la rayita, en el estudio, es decir, ahí estamos, pero verdaderamente hay hoy comunicadores en ciertos espacios que abusan de este tipo de impunidad. ¿No? Sí, y aguas con el lenguaje discriminatorio, porque yo creo que por ahí empieza mucho, ¿eh? Una vez que te atreves a hablar con palabras discriminatorias, pues bueno, a la hora de los hechos yo creo que es muchísimo más como se nota tu forma de discriminar. Y lo traemos todos los días. O sea, estamos hablando de discriminación y luego pensamos en el tema de la discriminación por raza, ¿no? O por religión, pero la discriminación número uno es en cuestiones de género. O sea, las mujeres hoy en día son discriminadas y son discriminadas especialmente por sus padres que deciden que el varón tiene que estudiar primero que la mujer por ser hombre. Y es lo más ¿no? atrasado en una civilización discriminar de entrada a la mujer. De 6 millones de analfabetas, el 60% son mujeres. Así es. Exactamente. Pues bueno, vamos a tener mucho más tiempo para hablar aquí con una invitada muy especial, Claudia Debler, que ha estado luchando mucho con estos temas de discriminación. Vamos a ver su semblanza. Claudia Debler Berensten estudió su licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y realizó sus estudios de maestría en Madrid, España, Derechos Fundamentales en la Carlos III de Madrid y Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos en el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense. Ha ejercido la profesión como abogada litigante, especializándose en temas de familia, violencia doméstica y acceso a la justicia. Se ha desempeñado como funcionaria pública en el Instituto Nacional para el Desarrollo Social, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y recientemente colaboró estrechamente con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Convencida de la importancia de la labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil, ha dedicado gran parte de su vida a contribuir en su profesionalización y a promover de manera responsable y transparente sus acciones. Es profesora de asignatura en la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana y ha impartido diversos cursos sobre la calidad en la educación superior. Hoy forma parte de un grupo selecto de investigadores en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, en donde continúa profundizando sobre los temas que ella considera medulares para encaminar la democracia en México, el acceso a la justicia y la no discriminación. Ya está Claudia Debler aquí en el estudio con nosotros. No le cambie, seguimos en 3 en 30.